Está. Bueno, vamos a darle inicio entonces a la charla. Vamos a hablar de valoración de la función renal desde el laboratorio. Bueno, ahí lo que tienes es la agenda de lo que vamos a ir hablando, de la valoración de la función renal. Vamos a hablar un poco de prevención, diagnóstico, seguimiento, tratamiento sustitutivo, eventos agudos y diagnóstico etiológico. En cuanto a la definición de enfermedad renal crónica, se debe establecer. Voy a hacer una cosa antes de seguir, perdón. Bueno, no importa. Se debe establecer basados en la presencia de daño renal y nivel de función renal como se define a continuación, que es la disminución de la función renal expresada por filtrado glomerular de menos de 60 mililitros minuto por una superficie corporal de 1,73 metros cuadrados, o como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 meses. O sea, si tienen algo alterados, eso se tiene que mantener durante 3 meses para poder tener la definición de enfermedad renal crónica. En cuanto a esta definición, cuando hablamos de daño renal, este puede ser diagnosticado de dos formas. De forma directa, sería, por ejemplo, a través de una biopsia, donde se haría diagnóstico por las alteraciones histológicas que se encuentran en el tejido de biopsia renal obtenido. Y si no, de forma indirecta, serían aquellas rutinas de laboratorio o estudios imagenológicos que determinan alteraciones de la función renal. Desde el laboratorio, los analitos que podríamos usar o las herramientas serían la dosificación de albuminuria, proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario y además la alteración de la función renal por la disminución del filtrado glomerular, que después vamos a ver que lo vamos a poder realizar a través del clearance de creatinina o a través de una estimación de filtrado glomerular por las pruebas de estimación de las mismas con la dosificación de creatinina, que se hacen a través de un calculador y que la fórmula que se usa hoy en día es la de seca de EPI. Este es el cuadro clásico de clasificación, que en realidad no está actualizado. Les voy a mostrar el siguiente, que van a ver que si bien están los 5 estadios, el estadio 3 se subdividió en estadio A y B. Entonces, por un lado, si vemos en la parte izquierda de la imagen de las guías de KDIGO, toman en cuenta la función renal y las van clasificando. Por ejemplo, el estadio 1 sería un filtrado glomerular dentro de normalidad, que sería mayor a 90. Cuando es levemente disminuido, que sería el estadio 2, sería un filtrado glomerular entre 60 y 89. Después, cuando llegamos al estadio 3, se subdivide en A y en B. A corresponde entre 45 a 59, B entre 30 y 44, el 4 es un descenso grave de entre 15 y 29, y después tenemos el último estadio, que es el estadio 5, que es cuando hay una falla renal menos de 15 mililitros minuto de filtrado glomerular, que es un estadio ya para que el paciente o se realice diálisis peritoneal o hemodiálisis. Después, la KDIGO, lo otro que propone es también la utilización de la albuminuria. Como ven, está macheando el nivel de filtrado glomerular con la pérdida de albúmina a través de la orina, ¿sí? Entonces lo va a clasificar en 4 estadios y lo va a cruzar con el filtrado glomerular, y ahí va aumentando como en las zonas rojas que están pintadas, que es cuando el paciente tiene mayor agravio renal. Quiero ver si me faltó decirles algo. En general, ahora lo que nosotros hacemos es, se puede dosificar aisladamente la albuminuria, pero se usa un cociente con la creatininuria, y es lo que informamos. Esos valores están en función de la relación
albuminuria sobre creatininuria. Por eso, por ejemplo, en el estadio A1 tenemos un valor que es menor a 30 miligramos gramos. Esos miligramos gramos corresponden a miligramos de albuminuria en relación a los gramos de creatininuria perdidos en orina. ¿Tá? Por eso también está la otra unidad debajo, por ejemplo en el A1, que dice menor a 3 miligramos por milimol de creatininuria. Nosotros las unidades que usamos acá en Uruguay son miligramos por gramo, del índice albuminuria creatininuria. Bueno, cuando hacemos la valoración de la función renal, tenemos que categorizar a los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar la misma. Y como sabemos, las dos causas más importantes de fallo renal que van a sustitución de la función renal, por ejemplo, por hemodiálisis o por diálisis peritoneal, en primer lugar está la diabetes y en segundo lugar está la hipertensión arterial. Pero hay un montón de otras causas que nos tienen que poner en pista que esos pacientes le debemos hacer un seguimiento más estrecho para despistar la misma y hacer nefroprevención para evitar que ese paciente tenga un descenso de su filtrado glomerular. Entonces, por ejemplo, otras causas, aparte de las que ya nombré, serían historia familiar de enfermedad renal crónica, trasplante renal funcionante. Bueno, es un paciente que luego del trasplante hay que tenerle un seguimiento muy estrecho del mismo. Los pacientes con enfermedades autoinmunes. Obviamente, si tenemos un paciente que tuvo un episodio de una insuficiencia renal aguda y él mismo restableció la función, igual hay que hacerle siempre un seguimiento estrecho porque muchas veces capaz que no se determinó la causa y puede volver a reincidir. Infecciones sistémicas, bueno, reducción de la masa renal, infecciones urinarias. ¿Por qué dice reducción de la masa renal? Hay que ver cuáles son las causas y esto puede determinar que lleve a un fallo de la función renal. Infecciones urinarias a repetición también son causa de progresión, de disminución de la función renal. Algunas drogas, sobre todo los AINES, es una causa importante de pérdida de la función renal, sobre todo en pacientes jóvenes. Siempre hay que tener cuidado con los pacientes migrañosos que son que toman muchos AINES y pueden ser causa de entrada a una hemodiálisis de forma aguda. Nefrodilitiasis, bueno, la edad mayor de 70 años, porque cada año se va perdiendo porcentaje de filtración de filtrado glomerular y esto aumenta con la edad. Entonces a partir de esta edad hay que tener también presente lo mismo. Y bueno, la obstrucción urinaria puede ser por diferentes causas, por ejemplo en el hombre por una hiperplasia prostática, puede determinar a la larga una enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, nada, en este cuadro muestra un poquito los factores de riesgos asociados con la disminución del filtrado glomerular y cómo equivale a la etapa de fallo renal. Como sabemos, el riñón es un órgano central del mantenimiento de la homeostasis del medio interno, porque tiene tantas funciones que cumplir a nivel de la regulación hidroelectrolítica del medio interno, regulación del pH, el equilibrio ácido-base, excreción de productos derivados, metabolismo diario y función endocrina. En cuanto al filtrado glomerular, bueno, la definición de filtrado glomerular sería que es la medida del filtrado, es aceptada, la que más se acepta para saber cómo es la función renal global y en la salud y en la enfermedad, y se determina a través del clearance de un marcador, o sea, qué tanto esa sustancia o ese marcador se filtra y se obtiene a nivel urinario. Habla de una mejor función renal. Si nosotros damos una droga que no se excreta ni se reabsorbe, pero que se filtra libremente a nivel renal y la obtenemos en orina, sabemos que ese filtrado glomerular está indemne. Ahora, en cambio, si nosotros damos una sustancia que no sufre ningún metabolismo a nivel corporal, no se secreta ni se reabsorbe y no la obtenemos a nivel urinario, estamos hablando de que esa función renal se ha perdido. Entonces es la forma de medir el filtrado glomerular, de saber qué función renal tiene el paciente. Entonces, cuando nosotros vamos a elegir un marcador ideal para medir el filtrado glomerular, tiene que cumplir con estas premisas: que se filtre libremente, que no se reabsorba a nivel tubular, que tampoco se secrete a nivel tubular, que no se metabolice a nivel renal y que sea fácilmente dosificable. Entonces ahí dice no existe porque
no hay ningún metabolito que en realidad cumpla estrictamente con estas 5 premisas, ¿sí? Porque si bien todo el oxógeno no es fácil de dosificar, tenemos que pensar en los metabolitos endógenos que se acerquen lo más posible a que cumplan con estas 5 características. Entonces, de los marcadores exógenos que se han utilizado para medir filtrado glomerular, tenemos el clearance de inulina, que ese es el clásico de los primeros que se desarrolló, que se lee en la literatura, pero después se fueron desarrollando otras sustancias marcadoras para medir filtrado glomerular, algunas radioactivas y otras no. Por ejemplo, iodotalamato y iodoxol actualmente se utilizan para medición de filtrado glomerular, por ejemplo, los pacientes que van a ser donantes de riñón, ¿sí? Los donantes de riñón, para saber que su función renal esté indemne, o sea, que él done un riñón y su función renal al final esté disminuida y se perjudique al perder uno de los riñones por ser donante. Después, en algunos pacientes que en realidad no se puede, que el clearance por ejemplo, de creatinina, no sea un fiel marcador de la función renal, ya sea o porque es un paciente amputado o porque es un obeso mórbido. O sea, la única forma exacta de obtener un filtrado glomerular es a través de una sustancia que nosotros se la demos de forma endógena. Y hoy día, acá en el Hospital de Clínicas, una docente del departamento tiene un proyecto que es con ioxol, y lo que ha hecho sobre todo es la medición de filtrado glomerular en pacientes de nefrología, puntualmente, sobre todo en los donantes o algunos de difícil estimación de filtrado glomerular. Pero después en la rutina diaria podemos tener otros marcadores de origen endógeno, y ahí entra la urea, la creatinina, la cistatina C. El más utilizado es la creatinina porque es el que más se asemeja a ser un metabolito ideal para la medida de filtrado glomerular. La urea, por el otro lado, es un pobre indicador de función renal porque es poco específica. Sobre todo se utiliza para el seguimiento de la insuficiencia renal establecida para el seguimiento, y si no, es buen marcador de una diálisis, de una hemodiálisis eficaz. Entonces se utiliza, en general se hace un seguimiento con una urea prediálisis y una postdiálisis. Lo que nosotros, el objetivo de eso es observar un descenso de la urea en la muestra de postdiálisis, que habla de una diálisis efectiva. Después, bueno, ahí tienen los valores de referencia. Después la creatinina en realidad sería el metabolito endógeno vedette, el que más se acerca al uso de metabolito endógeno ideal para medir filtrado glomerular. Es un producto final del metabolismo muscular. Su salida del músculo hacia la sangre es constante en un individuo sano, y su concentración, por supuesto, que va a variar por diferentes causas, porque va a variar, por ejemplo, la diferencia en el sexo es que en el hombre hay mayor cantidad de creatinina porque tiene mayor masa muscular. En la edad, sobre todo en los extremos de la vida, va a haber menor cantidad de creatinina en sangre debido a que hay menor masa muscular. En las etnias también es distinto porque, por ejemplo, la raza negra tiene mayor desarrollo muscular, por ende tiene mayor concentraciones de creatinina en sangre. El estado nutricional, obviamente, por lo mismo que venimos hablando, y de las características de la creatinina es que sería el metabolito endógeno ideal para medir filtrado glomerular, porque este se filtra libremente a nivel del glomérulo renal. Se secreta una pequeña proporción, entre un 7 a un 10% en el túbulo distal, que no sería lo ideal sería que no se secretara nada, pero esta consideración la tenemos que tener porque cuando disminuye mucho la función renal, este valor de secreción es mayor y hace que nosotros sobreestimemos la función renal en etapas tardías de enfermedad renal crónica. Entonces esto es algo a tener en cuenta. Y después otra de las cosas a tener en cuenta es que esta proporción de secreción aumenta a medida que disminuye lo que les dije recién. Una de las cosas a tener en cuenta también es que la creatinina a medida que va disminuyendo la función renal, no asciende de forma directamente proporcional. O sea, nosotros esperaríamos que a menor filtrado glomerular tendríamos mayor cantidad de creatinina
en suero y que esa relación fuera directamente proporcional. Bueno, esa relación no es directamente proporcional, después vamos a ver una gráfica y es una relación hiperbólica. Necesitamos perder 50% de las nefronas renales, ¿sí? Las que filtran el flujo sanguíneo, para que recién ahí tengamos elevación de la creatinina en sangre por encima de los valores de referencia para la misma. Así que muchos pacientes pueden tener una creatinina normal, pero en realidad tener una insuficiencia renal crónica. Y aparte hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que tratar de que el valor de estimación de filtrado glomerular lo ajustemos a la superficie del paciente, por un lado, que lo ajustemos según la edad del paciente, la talla del paciente, ¿sí? Porque de repente ese valor de referencia que puede estar en un resultado de un examen de laboratorio está referido, por ejemplo, para tal edad, para sexo masculino o femenino, pero de repente esa mujer tiene mucho mayor desarrollo o menor desarrollo de masa muscular, entonces no es la creatinina esperable para la paciente. Entonces siempre hay que tener en cuenta que hay que personalizar el resultado cuando nosotros queremos terminar de interpretarlo, que eso lo tiene que hacer el clínico. ¿Está? Bueno, y por todo esto que dijimos, que no tiene una relación directamente proporcional con la disminución de filtrado glomerular, decimos que es un marcador poco sensible de la pérdida de función renal. Acá está la curva que yo les decía, es una relación hiperbólica. En las abscisas abajo, donde dice aclaramiento de creatinina, si vemos donde está punteado, que es el límite normal, necesitamos que caiga 50% aproximadamente del filtrado glomerular para que esta curva empiece a ascender y tengamos valores en las ordenadas por encima del valor de referencia de creatinina de 1,2, y es ahí que empieza a ascender, o sea, cuando tenemos un 50% de pérdida de masa de las nefronas de los glomérulos, ¿sí? ¿Cómo hacemos el cálculo del clearance? El cálculo del clearance en este caso está puesto para creatinina, pero la fórmula sería aplicable para cualquier tipo de sustancia que nosotros utilicemos para medir filtrado glomerular. Se coloca, nosotros dosificamos la creatininuria, ¿sí? La creatinina en sangre, acá está puesto así, pero es lo mismo decir que nosotros vamos a dividir la creatininuria sobre la creatinina en sangre por el volumen minuto, ¿sí? El volumen minuto es el tiempo de filtrado del riñón que vamos a considerar ese volumen que medimos tanto en sangre como en orina. En general lo que se hace una recolección de orina de 24 horas, ¿sí? Y entonces nosotros sabemos que sería volumen minuto. El volumen minuto sería, por ejemplo, si el paciente recolectó 2.000 mililitros de orina sobre ¿cuántos minutos hay en 24 horas? En 24 horas hay 1.440 minutos. Entonces la cuenta sería lo que me dio la creatininuria sobre lo que me dio la creatinina en sangre por 2.000 mililitros, en este caso la diuresis que nos reportaron en 24 horas, sobre 1.440 minutos. Y así lo que vamos a obtener, se nos van las unidades de la creatininuria y de la creatinina porque son iguales, y el resultado final de clearance de creatinina sería, por ejemplo, 45 mililitros minuto. Eso es un filtrado glomerular y es tipo un estadio 3 de enfermedad renal crónica porque se encontraría disminuido. Después otra forma de estimar filtrado glomerular es a través de fórmulas de estimación. Las fórmulas de estimación se han desarrollado por el grupo de Levey durante las últimas décadas, y la última es la SECA de EPI. Hay una actualización del año pasado que hizo unos ajustes, pero lo que hacen estas fórmulas es que no utilizan el volumen de 24 horas, utilizan solamente la extracción de sangre de creatinina. Entonces ese valor lo ponen en un calculador que tiene la fórmula. Ustedes lo que tienen que agregarle es colocar si el paciente qué sexo tiene, si es masculino o femenino, y qué raza tiene, si es raza negra o raza blanca, y la edad del paciente. Con esos tres datos, más el valor de creatinina, te tira el valor estimado de filtrado glomerular. Por ejemplo, te pone 60 mililitros minuto, es el valor de estimación de filtrado glomerular. Entonces, es la forma que el médico rápidamente puede obtener, por ejemplo, en el consultorio, si no se lo informaron en el laboratorio, qué filtrado estimado tiene solo con la dosificación de creatinina.
Entonces acá están un poquito las fórmulas de CK de EPI, porque las mismas uno puede utilizar la creatinina. En esta imagen no se ve, pero también se puede utilizar la cistatina, que es otro metabolito que no se usa cotidianamente, pero que se puede llegar a dosificar y también se puede calcular. Hay diferentes fórmulas según los ensayos que se usen en el laboratorio. Puede haber creatininas que sean con métodos colorimétricos, como es el método de Jaffe modificado, que es el que está en casi todos los laboratorios. También puede ser fórmulas que están hechas para creatinina por métodos enzimáticos. Entonces, hay ciertos factores que pueden hacer variar la fórmula que se utiliza. Bueno, dijimos que otro de los elementos que nos llevaban al diagnóstico de enfermedad renal crónica eran elementos indirectos, aparte de la medición de filtrado glomerular, elementos que hablan de lesión. Entonces, elementos que hablan de lesión los podemos encontrar en el examen de orina, que son, por ejemplo, la proteinuria y la presencia de eritrocitos en el sedimento urinario. ¿Tá? Entonces, como sabemos, el examen de orina es una prueba de laboratorio, es un examen físico-químico y además microscópico. Cuando hablamos del físico-químico, nos hacemos referencia a la tira de orina, que tiene 10 áreas reactivas, de las cuales vamos a encontrar estos elementos de lesión, ¿no? Nos pueden marcar la proteinuria, que siempre todas las proteinurias se tienen que cuantificar en un equipo automatizado, no se pueden informar por cruces, tienen que tener un valor. Y después la presencia del área positiva para glóbulos rojos lo vamos a sellar el diagnóstico a través de la microscopía, ¿sí? Donde vemos el sedimento urinario y vamos a observar la presencia de eritrocitos. Cualquiera de estos elementos, para tener la definición de enfermedad renal crónica, habíamos dicho que se tiene que mantener durante 3 meses. ¿Tá? Eso es importante, o sea, con una muestra aislada patológica no hacemos diagnóstico de enfermedad renal crónica, se tienen que mantener. ¿Tá? Bueno, acá habla un poquito de las características del examen físico-químico, el color, la densidad. Igual nosotros nos vamos a concentrar en los elementos de lesión para la definición de enfermedad renal crónica, que como dijimos, proteinuria y hematuria. De los cilindros, bueno, los cilindros tenemos que tener presente que en realidad es como una precipitación de la proteína de TAM-fosfal cuando los cilindros son hialinos, que en realidad estos se pueden cuantificar y los cilindros hialinos no son patognomónicos de patología, pueden estar en una orina un sujeto normal, sobre todo, por ejemplo, si pasó episodios de fiebre, si hizo mucho ejercicio, se pueden observar. Pero todos los otros cilindros distintos de los hialinos siempre son patológicos y se informan de forma cualitativa. Entonces, hace unos cuantos años, en el 2011, se llegó a un consenso de proteinuria para diagnóstico y evaluación de enfermedad renal crónica, que lo que se hizo fue decir, bueno, hasta qué proteinuria consideramos fisiológica y cuáles son los puntos de corte que nosotros vamos a utilizar para despistaje de patología renal, ¿sí? Entonces, se pautó que lo basal que podemos encontrar en una orina de 24 horas es un valor de 150 a 300 miligramos de proteinuria, que en unidades de litro, si lo quieren llevar, sería 0,15 a 0,30 gramos en 24 horas. Dichas proteinurias en general corresponden el 60% a la pérdida de albúmina y el 40% restante sería la proteína de TANS-fosfal, que es una proteína predominante y totalmente normal que puede estar en la orina. Entonces, nosotros cuando hacemos diagnóstico, por ejemplo, diagnóstico de síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, lo que tenemos que hacer se define por una orina de 24 horas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos tener una sospecha de enfermedad renal crónica y queremos determinar si el paciente tiene elementos de lesión por pérdida de proteinuria, en este consenso lo que se hizo es pautar que se puede usar el índice proteinuria-creatininuria. ¿Y qué pasa? La muestra que se va a utilizar es una muestra aislada. En general lo que se recomienda es la primera de la mañana, ya que es la que está menos influenciada por la ingesta, por el ejercicio y la postura, y se estandariza al hacer una relación con la creatininuria. Entonces, en aquellos pacientes que tengan niveles elevados de proteinuria, posteriormente al hacer el screening con el IPC, ahí se le pide la orina de 24 horas para sellar el diagnóstico, por ejemplo, si estuviera con un síndrome nefrótico.
¿tá? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es el beneficio de hacer un índice de proteinuria, creatininuria o de albúmina, creatininuria, como hablamos anteriormente? Es que no tenemos todos los problemas de recolección de la orina de 24 horas, porque ¿qué pasa? El paciente tiene que ser exacto, no puede descartar parte de la orina de las 24 horas, tiene que entregar el volumen entero, entonces a veces esto es engorroso, lo tiene que mantener refrigerada, entonces muchas veces los cálculos con orinas de 24 horas tienen errores preanalíticos, o sea, errores por la recolección de la muestra, entonces con este IPC es mucho más cómodo para el paciente, por lo menos para el screening inicial. Y en este mismo consenso se pusieron los puntos de corte, entonces tenemos de normalidad sería el cociente o ratio o índice proteinuria creatininuria, serían valores dentro de la normalidad o de referencia, serían menor a 0,20 gramo-gramo. Ese gramo-gramo se refiere a los gramos de la proteinuria sobre los gramos de la creatininuria, ¿tá? Después, el cociente albuminuria creatininuria es menor a 30 miligramos-gramos, o sea, los 30 miligramos de albuminuria sobre creatininuria. Y después, para una proteinuria de 24 horas, el punto de corte que se puso dentro del valor de referencia es menor a 0,30 gramos en un volumen de 24 horas. ¿Tá? Lo importante de todo esto es que en el informe de laboratorio siempre se haga referencia a cuál es el método utilizado para cuantificar la proteinuria y si la orina presenta hematuria, porque el médico tratante lo que tiene que hacer es hacer seguimiento de ese elemento de lesión. Bueno, como dijimos, dentro de la enfermedad renal crónica vamos a tener varias alteraciones por las diferentes funciones que cumple el riñón. Lo más característico son las alteraciones de hiponatremia leve y de hiperpotasemia. Después tienen alteraciones a nivel fosfocálcico con disminución de la vitamina D, lo que determina una hiperfosfatemia, hipocalcemia y aumento de PTH, que en la evolución, además de llevar a una hipercalcemia, se puede como automatizar y ser totalmente independiente de la secreción de la misma, entonces estos pacientes evolucionan a un hiperparatiroidismo secundario y posteriormente a un hiperparatiroidismo terciario en las peores situaciones, que es algo muy frecuente verlo en aquellos pacientes que ya están en hemodiálisis. Después, en cuanto al equilibrio ácido-base, es característico que tengan una acidosis metabólica, lo cual vamos a hacer diagnóstico a través de la gasometría, y para la misma los requisitos preanalíticos son que se pueda hacer tanto punción arterial o venosa, esa jeringa que esté parinizada, y idealmente que sea una jeringa liofilizada comercialmente, para que haya un equilibrio entre la parinización y el componente sanguíneo total, que no determine ni diluciones, ni contaminaciones, si nosotros también vamos a utilizar, por ejemplo, el calcio iónico, así que las comerciales son las ideales. Después que se mantengan anaerobiosis, esto se refiere a que una vez que uno haga la extracción venosa o arterial por gasometría, se le ponga un pabellón para tapar la punta de la jeringa, no transportarla con la punta abierta, refrigerado y que se procese inmediatamente. Después, estos pacientes presentan una anemia que es de causa multifactorial. Primero que nada, hay una disminución de la síntesis de la hormona eritropoyetina, que tiene que ver en la estimulación para la eritropoyesis. Entonces va a haber una disminución de la misma con una consecuente disminución de la producción de glóbulos rojos y una anemia de causa que va a determinar que sea normocítica normocrómica. Pero además en los pacientes urémicos se acorta la vida media de los eritrocitos, o sea, es otra causa que determina esta anemia. Y, por ejemplo, también aquellos pacientes que son muy urémicos, puede haber algún tipo de microsangrado que se suma a la anemia. Entonces, por eso decimos que la anemia en estos pacientes es multifactorial. Bueno, por acá nos quedamos, no sé si tienen dudas, grabamos la presentación y se va a subir a la plataforma EVA, y cualquier cosa pueden mandar algún mail que nos hagan llegar después acá al departamento. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, ustedes eran poquitos, pero espero que les haya servido.